Seguimos con este espacio. En esta semana hubo por lo menos un cese en los acontecimientos y las muertes violentas que caracterizaron las últimas 2 semanas pasadas. Fueron 2 semanas de muchas muertes violentas a nivel nacional y eso de alguna manera dispara las alarmas porque es un tema que está vinculado a los elevados niveles de inseguridad que registramos aquí en la República Dominicana. Y uno veía en los medios de comunicación cómo las portadas de los principales periódicos traían de todos los días durante las últimas 2 semanas pasadas casos de muertes violentas. Por ejemplo, el cuerpo de un hombre que fue encontrado atado con disparos en diferentes partes del cuerpo en Navarrete, que hirieron de balas 3 hombres en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo. Y entre estos estaba incluido un joven que se dedicaba al negocio de los préstamos, conocido como Alex. Mataron a tiros también un hombre en Cienfuegos, en Santiago, y la semana anteriormente pasada habían matado a un dirigente del PRM en Castañuelas, esto es en Montecristi. Otro muerto a tiros hace 2 semanas, como lo saben, un tío del ex director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista. Ya hay una persona involucrada en este caso a quien le dictaron medidas de coerción. Otro caso también fue el caso sonado del abogado de Santiago, que uno de los detenidos por ese caso dijo que a él lo contrataron desde la cárcel, un preso desde la cárcel, para que matara a ese abogado que se había dedicado durante toda su etapa productiva como profesional del derecho al tema de los cobros compulsivos y de realizar embargos retentivos. Entonces, por lo menos en esta semana ha habido un poco de respiro, pero fueron 2 semanas de muchos casos de muertes violentas en la República Dominicana. También varios niños que fueron encontrados, sus cadáveres fueron encontrados en San Luis, en una cañada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. O sea, hay muchas situaciones que tienen pendientes de resolver la Policía Nacional y también los organismos de investigación, la Procuraduría General de la República. Y es así, José Tomás, como has dicho, este año empezó de una manera muy violenta, especialmente con lo que tiene que ver con niños y con mujeres, muchos feminicidios, muchos casos de abusos en contra de niños, y también, a pesar de la reducción que exhibe el gobierno en cuanto a la tasa de criminalidad y a la tasa de delincuencia, lo cierto es que en República Dominicana se sigue fortaleciendo el crimen organizado, y una muestra de eso es estas últimas muertes violentas que hemos visto, que la mayoría tienen características de muertes por encargo, de crimen organizado, porque muchos de estos han sido asesinados a tiros dentro de su vehículo, en carreteras, y muchos de ellos también incluso frente a su vivienda o en su misma vivienda. Precisamente en el día de ayer, la Policía Nacional atrapó en Barahona al nombrado El Carnicero, quien está siendo vinculado o acusado de participar en el tiroteo a inicios de este año, en enero, en la carretera de Navarrete, en el que resultaron muertas 2 personas y también una tercera persona resultó herida. Y qué bueno que mencionaste hace unos minutos, José Tomás, esta muerte que fue ordenada desde una cárcel de acá, fue ordenada por un preso desde la cárcel, y esto trae a colación y nos hace a nosotros de urgir la necesidad de que se apliquen los controles necesarios en las cárceles del país, precisamente por lo ocurrido también la pasada semana, que en una requisa las autoridades decomisaron nada más y nada menos que 12 parábolas repetidoras de internet en la cárcel de La Victoria. 12 parábolas que estaban colocadas en los tinacos que están en las cárceles, y a través de esos centros de internet instalados en la cárcel, pues los presos se dedican a estafar personas fuera. Pero esto también devela no tan solo la falta de control en las cárceles, sino también la debilidad
o la complicidad de las autoridades, la complicidad de las autoridades, porque para instalar 12 parábolas tienen que ir varias personas, tienen que ir técnicos. ¿Quién dejó pasar a esos técnicos? Además, ¿cuáles son las compañías telefónicas, las compañías de internet que se prestan para este hecho ilegal? Y preguntarse también cómo fueron ingresadas esas parábolas, porque las cajas son bastante grandes, no son un equipito chiquito, claro, son unas, mírenlos ahí, los equipos, señores. ¿Cómo es posible que entren eso a una cárcel con el riguroso proceso de supervisión y de chequeo que hay en las cárceles, señores? Ahí te revisan hasta el último cielo para usted entrar a una cárcel. Tú sales como violado cuando tú entras a una cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que a ti, que vayas a ver a un recluso, te sometan a un chequeo tan minucioso, a una revisión tan profunda, y no sea posible que detecten la entrada de esos equipos a una cárcel? Y el propio presidente Luis Abinader reconoció que este gobierno ha hecho esfuerzos mínimos y no ha hecho la inversión debida en la modernización de las cárceles, que eso implica también un incremento en los controles. Pero no tiene que ver solamente con dinero, José Tomás, porque hay un reglamento que se tiene que utilizar, y es común ver que los presos desde las cárceles utilicen teléfonos celulares con internet, Muchas veces nos damos cuenta de motines y de situaciones que se dan dentro de la cárcel porque los mismos presos hacen videos y los comparten, Entonces, mira, ahí hay un tema que es mucho más grave todavía, señores. Cuando usted le da la posibilidad a los presos, a los reclusos, que muchos de ellos son especialistas en diferentes tipos de delitos, eso explica por qué desde las cárceles opera una industria del sicariato. Eso explica por qué desde las cárceles hay bandas organizadas de estafadores. Hay todo tipo de negocio. Hay personas incluso que no quieren salir de la cárcel porque le conviene estar ahí, porque desde allí es que pueden ellos comandar sus negocios. Hay personas que están mejor dentro que afuera, porque ese es un negocio. Y eso opera con total impunidad y opera con la connivencia del personal responsable de controlar las cárceles, porque hay que decirlo. Nosotros conocemos que la Dirección Nacional General de Prisiones desactivó esa banda de internet ilegal que operaba en la cárcel de La Victoria. Pero lo que nunca nos van a decir es ¿a quién cancelaron? ¿Qué militar, qué policía de alto rango responsable de la seguridad y del control de La Victoria estaba sirviéndole de protector para apañar ese negocio en la cárcel de La Victoria? Eso nunca pasa, nunca nos dicen. Entonces, mientras no cortemos de raíz el problema, vamos a mantener unas cárceles que operan como centros de estafa, como centros de negocios ilícitos, como centros del crimen organizado. Porque, ojo, insisto, aquí hay una industria del sicariato. Porque esas muertes que son provocadas en las calles de nuestro país, sobre todo en Santiago, que ha sido una de las ciudades donde más muertes violentas se han registrado en los últimos meses, que aparecen motorizados y le caen a tiros a una persona a plena luz del día, en medio del trajín y de la cotidianidad de esas calles, son muertes pagadas, son muertes por encargo, son acciones propias del sicariato. Y la mayoría de esos casos son dirigidos desde las cárceles. Y hay un exceso de confianza también, José Tomás, no tan solo la complicidad, hay un exceso de confianza en cómo se trata a un preso, no tan solo desde las cárceles, porque traigo a colación, ahora que estamos hablando de este tema judicial y de los recintos carcelarios y de la falta de seguridad, una situación que ocurrió en la Fiscalía del Distrito Nacional la pasada semana, cuando un preso al cual se le estaba conociendo audiencia o se le estaba leyendo su sentencia definitiva, se le estaba leyendo la sentencia íntegra por delitos como robos y homicidios, pide ir al baño. Cuando uno de los custodios lo lleva al baño, desarma al custodio, le quita su arma de reglamento, con la misma arma de reglamento lo golpea y escapa de la fiscalía.
2 horas más tarde lograron capturarlo, pero ese preso muy bien pudo haber matado a ese custodio, claro, y también pudo haber herido o matado a otras personas que se encontraban en la fiscalía en ese momento. Yo, que tengo la oportunidad de, en mi labor como reportera, cubrir la fuente de justicia y me toca cubrir esos casos que se están discutiendo en la Fiscalía del Distrito Nacional, siempre he criticado el grado y el nivel de confianza que se le tiene a los privados de libertad. Tú puedes estar en el pasillo de la fiscalía y tú ves que los presos, esposados de una sola mano con otro, pasan adelante, y al rato es que pasa el policía que los está custodiando. A veces tú te sientas en un banco de esos que están en el pasillo en la Fiscalía del Distrito Nacional y estás conversando con una persona, pero cuando tú te das cuenta, tiene una mano esposada porque es con un preso que tú estás conversando y no te das cuenta, porque los presos en la Fiscalía del Distrito Nacional andan como Pedro por su casa, y hasta que no pase una desgracia, eso no se va a terminar, ni van a tomar las medidas de seguridad necesarias. Son presos y están ahí por un delito, y son personas, en la mayoría de los casos, que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder, y a ellos les da igual desarmar a un policía de esos y formar un lío. Y provocar una desgracia. Obviamente, y todo esto pasa pese a que hay una unidad especializada en el transporte y custodia de estos reos. Pero disculpa, José Tomás, esto sucede luego de otro caso que se dio en la Fiscalía de la provincia, en la Fiscalía de la Charles de Gaulle, que se le escaparon 3 presos, pero ya estaban en el transporte, ya estaban en el camión que los montan para llevarlos hacia sus distintas cárceles, que a esos también se le estaba conociendo audiencia. Después que están en el vehículo, ¿de qué manera escapan ellos de ahí? Sin embargo, las autoridades no han dicho que, lo capturamos otra vez, sí, ya están presos de nuevo. Pero ¿cuál es el régimen de consecuencia? Porque con la complicidad de algunas de esas personas que trabajan en el departamento de custodia y traslado de los presos, fue que pudieron escapar, porque después que están en el vehículo, que los van a trasladar, ¿cómo logran salir del vehículo y escaparse? Claro. Es lo que uno se pregunta. Tú sabes que esta semana también, cambiando un poquito de tema, la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública informó que en las 5 primeras semanas del año totalizamos en la República Dominicana 3.888 casos, 3.388 casos de dengue. Eso es en las primeras 5 semanas del presente año. Detalló los casos, por ejemplo, que han sido presentados durante cada semana, pero que, sin embargo, para que la población entienda que no hay razones para alarmarse mucho, que la tendencia es a la baja, a que sigan bajando los casos de dengue en la República Dominicana, pese a una alerta que ha establecido la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento de casos de dengue a escala regional. Sí, en América Latina y el Caribe también hace especial énfasis en Brasil, que es ahí también están subiendo mucho los casos. Incluso en Río de Janeiro se emitió una alerta, se suspendió se movió la fecha de celebración del carnaval, y bueno, pues vamos a esperar que aquí en República Dominicana la tendencia siga siendo a la baja, pero eso depende mucho de nosotros también, del cuidado y las precauciones que tomemos, porque la propagación y la expansión del mosquito del dengue el dengue se puede controlar. La propagación del mosquito se puede controlar y está en manos de nosotros, manteniendo limpio nuestro entorno, evitando los criaderos de mosquitos, no acumulando agua, incluso en un florero, en un cascarón de huevo, en una lata vacía que usted bote. En fin, es manteniendo limpio el entorno y tomando las medidas necesarias. También los padres y madres acudir con sus hijos a las emergencias más cercanas, a los centros médicos más cercanos, porque a veces van con el niño y cuando le preguntan en la emergencia ¿cuántos días tiene dándole fiebre? Cuando viene a ver el niño tiene 5 días siendo fiebre, y no lo han llevado al hospital. Un cuadro febril, hay que llevarlo al centro médico más cercano, porque puede ser dengue, señores, hay que cuidarse. Y ahora que hablamos de salud, yo quiero recomendarles a todos ustedes que donen sangre, porque es un acto de amor genuino al prójimo. Usted donando sangre puede contribuir a salvar 3 vidas. Hágalo llamar
llamando al 809-793-7503 del Hemocentro Nacional y usted con donar sangre estará salvando vidas. Hágalo ya, 809-793-7503. Y ahora sí, Rosalba, estamos listos para nuestra segunda pausa comercial.